Hola chicos, ¿cómo están? Darek Serpo por acá, desde los gráficos una vez más. En el día de hoy voy a estar mostrándole a todos ustedes cómo hacer un game plan. Este video va a ser la explicación de cómo mierda hacer un game plan. Hay mucha gente que no entiende muy bien esto. Vale, tengo todas las bases, sé programar, sé hacer bloques con mis chicos, pero ¿cómo los llevo a competir? ¿Cómo puedo hacer un game plan? ¿Cómo puedo ver los primeros intentos? Esto también nos evita malas experiencias dentro de los campeonatos mismos, como puede ser un blanqueo, quedar fuera de la competencia, cosas más extremas, ¿vale? Así que hacer un game plan tiene un rol fundamental y es súper importante dentro del mismo Meet. Es importante que todos ustedes sepan cómo realizar un buen game plan. Y en este video les voy a mostrar el caso práctico de uno de mis atletas, el cual compitió hace 2 semanas atrás, obteniendo buenos resultados gracias a un game plan bastante bien estructurado de mi parte, quedándose con varios movimientos válidos, que básicamente es la idea. Uno a competir siempre va a arriesgarse muchas veces, pero regularmente queremos tratar de clavar los openers y quedar dentro de la competencia, y con eso básicamente estamos al otro lado, ¿vale? Pero no obstante, hay mucha gente que suele tomar malas decisiones y suele hacer de una competencia regional un infierno para sus propios atletas. Entonces, para que no te pase, chequéate este video y coméntame qué tal. Vamos a ello. Lo primero en cuestión es el atleta Diego Michelén, ¿vale? Mi querido Lucky, ¿vale? Acá estamos en su gráfico. Nosotros hicimos un mes largo, ¿ok? Hice un meso bastante largo con Diego porque la verdad es que decidí empezar con un RP bastante bajo, ¿vale? Luego llegar a un punto intermedio de un RP 8 después de unas 3 semanas aproximadamente. Acá en la intro week hubo un error garrafal, leyó mal la planificación y hizo un 7 cuando el target era un 4. Entonces básicamente eso arruinó un poco las cosas. Realmente el target y Diego hizo un 7, por lo cual hubo que reducir la intensidad o no escalar mucho en la segunda semana. Luego de eso, ¿vale? La idea principal era hacerlo llegar a un estado preforma, que sería un RP8, para después hacer una ondulación estratégica en la semana número 5, en la semana 6 apretar un poco más, ¿vale? Y en la semana número 7 volver a disminuir un poco el grado de intensidad para poder llegar fino al taper, ¿ok? Al final acá, si ustedes se fijan, idealmente yo mi planteamiento general es hacer los picking un poco más cortos, pero en este caso decidí extenderlo un poco más porque al final este era un atleta que venía con bastantes molestias y problemas, y realmente encajar dos bloques cortos se me iba a hacer un poco más complicado por lo corto del periodo de la fecha. Y realmente la organización del evento, y esto es algo que les puede pasar a todos ustedes, los atletas, a veces no queda muy claro cuándo realmente se va a competir, a nivel de días y a nivel de semana. Y esto es algo con lo que tenemos que contar todos los entrenadores para poder calzar realmente un pico de forma a nuestros atletas en la competencia, que es básicamente lo más importante, que el atleta llegue en óptimas condiciones, fresco, pero con adaptaciones positivas que le permitan empujar el día en la meet. Fue eso, hacer un picking un poco más largo, extenderlo, y entendemos que el cuerpo se termina adaptando a todos los estímulos que nosotros le podemos prestar, y realmente no es necesario que los pickings siempre sean cortos, también pueden ser un poco más largos y un poco más extensos. Pero nada, esta atleta también usaba semanas largas, ¿ok? Que quede claro. Explicado un poco el contexto, como les comentaba, decidí hacer un picking extendido de 7 semanas, ¿vale? Partiendo de un RP muy bajo hacia un RP medio, después haciendo una ondulación, subiendo el RP más alto, y ya la última semana del picking, en vez de reventarnos a hacer un RP 10 o un 9,5, preferí bajar y ser más conservador y meter un 7, ¿vale? A modo de una segunda ondulación dentro de lo que sería el picking mismo. Luego de eso, ¿vale? Metimos un taper, y eso es lo que nos llevó a estos resultados, ¿vale? Que la verdad es que fueron bastante positivos, considerando que anterior a este bloque Diego ni siquiera podía hacer peso muerto y estuvo a punto de meter 275, ¿vale? Que fueron el levantamiento que los falló, ¿vale? Y
Con este resultado ya quedábamos dentro de la clasificación para el nacional, que era el mínimo que teníamos que hacer en la categoría menos 110, junior, que eran 597,5, y en este caso con el segundo intento de peso muerto ya estábamos más que adentro. En el tercero decidí apostar por un poco más y la verdad es que se despegaron los 5 rojos, pero faltó bastante, la verdad. Pero de no poder movernos casi por dolor y hacer básicamente lo que podíamos a despegar esto, la verdad es que fue bastante bueno, bastante buen avance. ¿Ok? Bueno, siempre tenemos que tener en consideración que nosotros vamos a estimar en base al protocolo que elijamos. ¿Cuál fue el protocolo que elegí en esta intro week? ¿Vale? Si nos devolvemos a la intro week, elegimos hacer singles, ¿vale? A un RP4 más triples, ¿vale? Y en banca también y en DL también. En banca la diferencia es que luego eran series de 5 y en peso muerto la verdad eran series de 3. O sea, en peso muerto eran series de 4, pero era singles más trabajo de repeticiones, ¿vale? Luego opté por cambiarlo porque Diego llegaba con bastante fatiga a los back-off, entonces decidí hacer una reducción este día y meter este volumen extra de los triples, las series de 5 y las series de 4 a lo largo de todo el split, que no voy a entrar a detallarlo, para que pudiera cumplir con todo el estrés que había propuesto al principio del bloque y al mismo tiempo solamente llegar a hacer singles el día 4, que en este caso era el día sábado porque intentamos encajar con el día de competir, ¿vale? Realmente lo relevante de este programa, de esta planificación, pasó en la semana número 5, perdón, en la semana número 6, si no me equivoco, sí, que acá ya tocamos un pico de forma después de haber bastante, ¿vale? En la semana número 4 le había hablado que habíamos metido una ondulación, luego en la 5 volvimos a escalar, luego en la 6 ya hubo un escalón bastante fuerte. Acá hicimos un ramp 2 que a diferencia de la primera semana, como pueden ver, era un top, ¿vale? En un ramp 2 significa ir a singles o al número de repeticiones que yo proponga y cortarlo ahí. O puedo poner dos back off, ¿vale? Pero un ramp 2 sería como un top set hasta el RP8 y listo, nada más que eso. No tiene trabajo de back off ni nada más. Es simplemente hacer 3 series efectivas en ese día, que sería una de sentadilla, una de banca y una de peso muerto. Un SBD como si fuera de competencia. Aquí tocamos el 8, pero acá realmente tocamos un poco más, ¿vale? Acá, entre el hype y toda la emoción, tocamos entre un 8,5 y un 9, ¿vale? Lo decidimos dejar así y dijimos, vale, no pasa nada, la semana 7 vamos a meter una ligera ondulación y vamos a hacer un taper también para poder llegar más fresco aún. Acá los resultados fueron 220, 132,5 y 265, ¿vale? Los cuales nos daban a entender que esos eran los números más o menos que podíamos llegar a tocar eh, en una preparación, ¿vale? O sea, en un campeonato. Los 265 la verdad salieron con un buen margen, creo que podríamos haber metido 270, pero queríamos los 5 rojos. En banquita también el margen era bueno, no era malo. Nos dejaba puertas de unos 337,5 y el campeonato levantó 135, por ende estuvo por ahí, por ahí. Y en la sentadilla fue como la gran decepción en realidad del campeonato. Yo siempre he mostrado lo que no resulta tan bien para que ustedes puedan entender que el powerlifting no es una ciencia exacta, sino más bien son cosas que nos pueden afectar y pueden llegar a repercutir en nuestro rendimiento, ¿ok? Acá en los 220 estuvimos trabajando para poder llegar al estándar de profundidad de competencia durante todo el mes con Diego, ya que una persona que se tuvo una lesión en los tobillos hace un par de años, ¿vale? Y aparte de eso, es una persona con el fémur muy largo, mide casi 1,87 si no me equivoco, es bastante largo, entonces realmente ha sido muy difícil que dé la profundidad. Hemos probado distintos tipos de zapatillas, distintos tipos de stance, etcétera, etcétera, y ha sido bastante difícil que pueda dar con la profundidad. Al final acá he logrado que diera mejor con la profundidad con los 220, pero aún así sentí que quedábamos cortos. Entonces eso claramente nos repercutió de forma negativa en la sentadilla en el campeonato y tuvimos que ajustarnos a la profundidad que pedían en la competencia, que es básicamente lo que debería de hacer todo coach con todo atleta. Entendemos que en la competencia nosotros no podemos pretender que
que la gente actúe bajo el reglamento. A veces se exige un poco más y a veces se exige un poco menos, porque el jueceo pasa a ser algo más subjetivo muchas veces. Y en base a eso simplemente hay que ajustarse, no llorar tanto, no reclamar y simplemente ver qué piden los jueces. Yo me acercaba a la chica de la izquierda que lo jueceaba a Diego y le pedía un poco de feedback porque me estaba dando nulo con todo, literal, le dio nulo todas las 3 sentadillas y le pedía un poco de feedback a la chica y la chica igual me decía que le faltaba bajar más del lado izquierdo, etcétera, etcétera, que del lado derecho le habían dado válido y el central también, pero ella sentía que faltaba, entonces básicamente por eso es que no pudo levantar más que estos 220 o igualar los 220, ¿vale? Estamos hablando de que estos números son números reales, no son números estimados. Ahora, si nos vamos al estimado, ¿vale? El estimado siempre arroja más. Por eso es que yo siempre le comento a todos ustedes, los entrenadores que puedan llegar a ver este canal, que no construyan un game plan en base a los RM estimados ni en los primeros ni en los segundos intentos, ¿vale? Los primeros intentos de un meet son RPE fácil, RPE sencillo. Ahora, personalmente yo tiendo a usar un RPE 7.5 máximo para un opener. No suelo tocar un RP8 ni hablar de 80%, ni 85%, ni de nada de eso. Suelo hacer algo mucho más conservador que le permita al atleta moverse en el estándar de competencia fácil, que sea un peso con el cual se haga series de 3, triples mínimo, y que al final tengan en consideración de que los saltos grandes generan menos fatiga realmente. Y esto está más que comprobado. Ustedes pueden ver en las competencias de los atletas de más nivel que hacen saltos enormes, ¿vale? Pero eso no significa que los atletas con menos nivel o nosotros, los mortales, no podamos realizarlo o realizar algo similar. También perfectamente podemos realizar saltos de 20-25 kilos de un intento a otro, sobre todo del primero al segundo, que es donde más margen tenemos. Quizás del segundo al tercero es más interesante ajustarse, pero del primer al segundo intento no pasa nada por saltar 20 kilos, sobre todo teniendo en consideración de que es un hombre pesado que pesa 110 kilos y que mueve cargas realmente grandes, ¿vale? No pasa nada si saltamos de 200 a 220, ¿ok? Eso quiero que lo tengamos en consideración. Ahora, por otro lado, los RM estimados sí nos sirven, ¿vale? No quiero que piensen que todo lo que hemos estimado, todos estos números no sirven para nada. Puede llegar a ser real, pero también pasa mucho que a veces nosotros estimamos muy cerca del 1RM y eso claramente hace que esto baje y al final no sea tan objetivo. Realmente nosotros tenemos que analizar en qué RM, o sea, en qué RPE estamos estimando este número. Porque si lo estamos estimando en un RPE 9, 9.5, probablemente no se acerque tanto a la realidad que si estoy estimando a un RPE 8, ¿vale? Entonces, a lo mejor el RP8 te infla más el RM estimado, pero el margen que te deja un RP8 a cierto peso o a cierto quilaje en la barra es mucho mayor, ¿ok? Esto lo he podido corroborar básicamente de forma empírica, no he obtenido información en ningún tipo de medio y es simplemente prueba, ensayo y error con mi atleta. Mientras menos se exijan en un picking, mayor es el resultado en competencia. Esto es mi experiencia personal. A los chicos que han sido campeones nacionales, que tengo el orgullo de llevar, han sido campeones con picking bastante sencillo. Jamás lo he hecho llegar a un RP 9, 10. O sea, he tenido casos, claramente. Este fue uno de ellos que llegó a un RP alto, pero en donde he visto mejores resultados en chicos que han terminado sus picking en arroba 7.5, 7. O sea, 7.5, RP8, RP7.5, RP7 y han podido desarrollarse y desenvolverse mucho mejor en la competencia. Estoy hablando bajo el parámetro que sea, TTP ajustado, picking con semana de taper, algo más convencional, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, si yo analizo esto, podría llegar a saber que quizá acá la estrategia de tocar un RP más alto en la semana número 6 nos perjudicó claramente, ¿vale? Claramente. Acá podríamos haber hecho quizá el bloque un poco más corto, ¿vale? O podríamos haber hecho 2 bloques y podríamos haber terminado con un RP más fácil.
incluso sin pasar por un taper podríamos haber ajustado la competencia, ¿ok? Pero no fue el caso y decidí jugar con otra estrategia que al final resultó, pero no tan bien como lo hubiese deseado. Ahora, dicho todo esto, voy a pasar a la segunda parte, que es directamente el game plan, cómo estructurarlo. Y también les voy a mostrar a ustedes cómo pueden hacerlo en su casa viendo los videos y analizando los levantamientos de cada atleta para que ustedes puedan tenerlo en consideración. ¿Ok? Paso al siguiente video. Bueno, para poder ponernos en contexto, tenemos que ir hacia el inicio de la preparación. Acá ustedes pueden ver el Telegram, donde Diego me envía todos sus reportes, y tendríamos que ir hacia los primeros videos de este bloque de competencia, en el cual, si nosotros lo pinchamos acá, por ejemplo, podemos ver que son aproximadamente 195 kilos de primera semana, el cual sí se mueven bastante rápido, pero tiene la particularidad de que los estándares de profundidad con los que trabaja no son los adecuados. Entonces, eso es un factor a tener muy en consideración, ya que en competencia los estándares son los que son en base al reglamento y nosotros no podemos estar estimando que este es un estándar correcto y aparte que los pesos que nos dé de estimado este levantamiento van a ser pesos con una profundidad que no es la adecuada. Entonces, en base a eso también hay que tenerlo súper en consideración. Si nuestro atleta se mueve bien y está bajo los estándares de competición y aparte los RM estimados son objetivos, por ahí puede ser que quizás tenga un poco más de sentido jugar con el RM estimado como tercer intento, recuerden, no como segundo, no como primero, sino más bien como tercero. Bueno, aquí podemos ver que le falta para llegar a la profundidad de competencia y eso claramente le afectó para poder realizar el game plan que van a ver a continuación. Y nada, después de eso, Diego hizo un pequeño ajuste, ¿vale? En las profundidades en las últimas 2 semanas, en el cual la carga aumentaba, pero también el RP iba aumentando, y eso hace que el RP estimado baje. Acá podemos ver el último video del último día, de la última semana de la preparación, perdón, y podemos ver cómo son aproximadamente 220 kilos y la profundidad, aunque aún sigue siendo deficiente, está muchísimo mejor que en la primera semana. Pero ¿qué pasa? Que también acá tuvimos un pequeño error, ¿vale? En cuanto al, al grado de esfuerzo utilizado. Y aquí podemos ver que claramente el RP aumenta muchísimo y la profundidad no es tan buena. Y en base a este levantamiento, lo que podemos deducir es que más que hacerle caso al RM estimado, en este contexto, bajo este contexto de este atleta, tenemos que hacer un game plan para intentar realizar lo mismo que se hizo en entrenamiento, que en este caso fueron estos 220 con una profundidad mayor en competencia, teniendo en consideración de que va a ser un corte de peso, de que tiene que bajar más y que aparte de eso podría perjudicar el rendimiento el hecho de perder un poco más de peso, que tenía que perder aproximadamente 2 kilos en la semana de la competencia. Así que eso, para que ustedes puedan verlo y tener muy en consideración. En cuanto al peso muerto, el peso muerto estuvo bastante bien, ¿vale? Lo que pasa es que aquí la respuesta fue bastante diferente y bastante más positiva. Tuvo 265 de final de bloque que salieron bastante bien y con margen. Y eso nos dejó en un mejor escenario, pero por ahí también pasaron un par de cosas en competencia que también se escapan un poco de lo que podemos, de lo que puede estar en nuestras manos y también se levantó un poco menos. Se aseguró la clasificación al campeonato nacional con el segundo intento y se buscó tirar mucho más en el tercero. Probablemente 270 estaban ese día y intentamos 275. Adjunto video aquí de los 215 de la última semana del mes, que hicimos una ondulación antes de ir a la competencia, en el cual se movió bastante bien. Vamos con ahora el armado del game plan. Bueno, vimos que dentro del bloque vimos la primera y la última semana, o sea, vimos la penúltima semana, la que fue más pesada, que los problemas de profundidad eran algo a tratar, entonces había que enterrarse mucho más en la competencia y eso claramente resta un poco de kilo en la barra. Por eso es que mi decisión acá fue poner los openers fijos.
probablemente casi siempre coloco un margen. Acá puedo colocar entre 187,5 a, no sé, 197,5, ¿vale? Y ese sería como el margen de peso a elegir. En el caso del Diego, ¿vale? La intención era que este peso lo pudiera hacer profundo, ¿vale? Es un peso con el cual se mueve fácil, probablemente mucho más bajo que los 200, puede ser un RP5, pero con este peso he visto y analicé claramente que la tendencia era a enterrarse mucho más, ¿vale? A bajar mucho más. Rebotaba mucho mejor y dentro de la normativa era un movimiento válido. Entonces aquí vamos a cerrar un poco la expectativa y vamos a abrir con mucho menos peso. Luego de eso vamos a hacer un salto, ¿vale? Un poco más grande, ¿vale? Hacia 200, lo que sería un salto de 12,5. Y después de eso vamos a hacer el tercer salto a entre 212,5 hasta 215, ¿ok? Acá pasaron varias cosas, pero les voy a hablar sobre cómo construir un game plan, entonces no vamos a detallar sobre qué pasó en la competencia, porque ahí claramente el game plan entra en juego hasta siempre y cuando los movimientos sean válidos. Si los movimientos son nulos, acá tengo que prescindir de este plan y vamos a meter un válido, ¿vale? Acá en vez de hacer 212,5, aquí hicimos 207,5. ¿Por qué? Porque el segundo fue nulo y en el tercero no iba a subir más peso, porque al final básicamente si yo fallaba el segundo y aparte fallaba el tercero, me quedaba solamente con el opener y eso nos resta muchos kilos de cara al total que queremos construir para que el atleta clasifique. Entonces tenemos que tener mucho ojo con eso. El game plan, seguirlo sí, siempre y cuando los movimientos sean válidos, ¿vale? Entonces, acá puedo ver que el segundo intento, el segundo era un salto de 12,5, 12,5, ¿vale? Porque realmente no es un salto tan grande, pero es un salto con que el atleta puede jugar dentro de la competencia y con el salto donde nosotros nos sentíamos realmente cómodos entrenando, ¿vale? Hablé que no podemos saltar 20, 15, pero acá en este caso es un atleta que se siente mucho mejor saltando menos que 15, 12,5, 15, esa es la media más o menos, y que realmente no es necesario que salte tanto más, ¿vale? Y podría llegar a ser el caso de algunos de mis otros atletas que saltan 20 kilos en competencia y entrenando un poco más, ¿vale? Pero acá en este caso saltamos un poquito menos y la idea era hacer dos saltos de 12,5, del primero al segundo y del segundo al tercero meter 12,5 más, ¿vale? Entonces, si ustedes suman, ¿vale? Si ustedes suman, el total sería un total de 25 kilos, ¿vale? Entre el primero y el segundo. O sea que es más o menos un salto gigante del primer al tercer intento, pero obviamente siempre y cuando los movimientos sean válidos. Entonces mi game plan, ¿vale? Acá yo perfectamente podría haber puesto 200, pero mi contexto es ajustarse a la profundidad de competencia, poner un RP que sea dentro de 7, o sea, dentro de 5 al 7, ¿vale? En cuanto a RP, hacer un segundo intento que sea un movimiento, un salto de 12,5 y el tercero jugar a un 12,5. Ahora, pongámonos en un contexto de un caso de algo hipotético, ¿vale? Digamos que el atleta en cuestión, ¿vale? El atleta en cuestión no tiene problemas con llegar a la profundidad, no tiene un fémur de 40 metros y aparte de eso puede hacer saltos mucho más grandes, ¿vale? ¿Qué hubiese pasado? Que probablemente este hubiese sido con 200, ¿vale? El segundo hubiese sido con 220 y el tercero hubiese sido más similar a lo que verían a continuación, que serían los M estimados. La mejor semana estimó 230 kilos, casi 230 kilos, ¿vale? Esto fue lo que estimó, 230 kilos. ¿Qué pasa? Que
claramente es un salto de 20 más 10, ¿vale? Entonces si ya estábamos hablando de 20, estamos hablando ahora de que son 30 kilos. Y acá podemos ver entre 2.30 hasta 2.35. O incluso podríamos hacerlo un poco más chico. 2.27.5 hasta 2.30, ¿vale? Para dejarlo así como media. Y ahí tendrían otro caso hipotético, siempre y cuando el atleta no tiene el contexto que tiene Diego, ¿vale? Como Diego tenía un contexto donde costaba llegar más a la profundidad, nos ajustamos en base a eso. Pero si no fuera el caso, ¿vale? Podríamos hacer esto, o incluso aquí podríamos hacer una disminución, ¿vale? Y podríamos abrir con mucho menos, ¿vale? Y sería un salto mucho más grande. Sería un salto de 25 kilos, ¿vale? Que no es menor. O sea que del primero al segundo sería un salto de 25 y del segundo al tercero de 7,5 y 10 kilos. Así que eso, ¿vale? Acá nos podemos poner en muchos casos, ¿vale? Pero lo importante es que tengamos en consideración cuánta fatiga genera nuestro atleta entre cada intento, ¿vale? Cuánto más o menos salta entre cada movimiento entrenando, por ejemplo cuando está haciendo singles, cuánto salta de la última aproximación a el primer intento o a la primera serie efectiva. También podemos ver en bench cuánto salta y en DL también, porque por ejemplo acá en squat más o menos podemos hacer salto entre 12.5 hasta máximo 15 en este caso, ¿vale? Acá en bench dentro de 7.5 a 10 y en peso muerto podemos hacer saltos de 20 con Diego, ¿vale? Pero en otros casos se puede hacer mucho más. Estamos hablando de 20, 10 y 20, como es el caso de un servidor acá presente. En otros casos, en las mujeres puede ser un poco menos, ¿vale? 7.5 a 10. En bench puede ser 5 y en DL puede ser un 12.5 a 15. En algunas mujeres puede ser similar al de los hombres y en algunos hombres puede ser más similar a lo que sería una mujer. Siempre y cuando el contexto lo amerite, ¿ok? Por eso es que acá en aproximaciones depende mucho del estilo que tengamos de programación, pero siempre recomiendo que el opener sea un movimiento fluido, constante, un RP dentro de un 5,5, 6 hasta un 7.5 máximo. El segundo intento moverse dentro de un 8 máximo, ¿vale? Teniendo en consideración de que el primero fue un 6. Y el tercero jugar entre un 9, 9.5 en la sentadilla, o si en la sentadilla es tu fuerte, moverte en un 10, en el bench intentar regularse y en el peso muerto también tirarte al máximo, o depende de cómo tengas que ajustar tu competencia en base a tus rivales. Eso es lo bonito de jugar en esto. Y nada, ¿vale? Básicamente esto es todo. Creo que se ha entendido bastante bien de cómo construir tu game plan. Siempre vamos a tener un peso que haya levantado, en este caso 187,5, un peso con el que él hace series de 4 más o menos. Luego de eso nos vamos a un 200 y después de eso podemos estimar hasta un 215. En peso muerto era más o menos similar. Y básicamente tengo que tener en consideración de que el primero se mueve rápido, ¿vale? Rápido y en estándar de compe. Aquí lo vamos a ajustar. El segundo es arroba. El segundo es un RP8. El tercero vamos a un cercano a un RM estimado. Si la situación lo permite, o bordear un arroba 9 o más, ¿ok? Bordear un RP9 o más, depende de cómo tengas que ajustarte a la competencia, ¿vale? Si es que tu atleta tiene un fuerte en sentadilla, obviamente no, y no tiene un fuerte en peso muerto, como puede ser alguno de los casos, no vamos a intentar jugar a un RP10 muerto, porque sabemos que la exposición al que falle es mucho más, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a intentar hacer
es básicamente esto, o sea, poder el tercer intento que sea cercano a un RM estimado o bordear un RP9, ¿vale? Ahora, también esto tenemos que tener en consideración que es siempre y cuando los movimientos anteriores sean válidos. ¿Ok? Esa es la regla fundamental. Si los movimientos son válidos, podemos jugar con mucho más, ¿vale? Si no, difícil. Porque claramente arriesgarse mucho, perder muchos kilos de total, perder muchos kilos en sentadilla y ahí la competencia se puede hacer mucho arriba. Si tienes rivales directos, se te pueden colar y si estás compitiendo solo, ¿vale? Puedes exponerte a perder el total, ¿vale? En este caso necesitábamos hacer 597.5 y acá yo tenía pronosticado que la squad nos diera buenos kilos porque claramente el bench no es su fuerte y el peso muerto sí lo es, pero la idea no era dejarle todo el peso muerto. Eso, situaciones en las que se pueden poner ustedes. Obviamente esto siempre es es mi forma de analizarlo y mi forma de aplicarlo. Ustedes pueden hacerlo de una manera diferente, quizá un poco más conservadora para algunos, quizá algunos lo hacen de una manera mucho más extrema, abriendo con mucho más. Pero mi recomendación es que para construir un game plan siempre sean conservadores en los primeros intentos, en los segundos a buscar un poco más, el salto más grande y en el tercero también ajustarse o si si la situación lo amerita, buscar un poco más todavía, ¿vale? Eso. Espero que les haya gustado mucho este video, ¿vale? Espero que les haya servido un montón, no haberme extendido tanto, a veces me extiendo mucho. Y nada, cualquier duda, pregunta, consulta la pueden dejar en los comentarios. Comenten, suscríbanse, compartan para más información. Están mis asesorías que les voy a dejar acá abajo el correo donde me pueden contactar por vía Gmail y me pueden preguntar sobre los precios y esas cosas o me pueden hablar por mi Instagram para preguntarme también cualquier cosa de entrenamiento, consulta de servicios, etcétera. Sin nada más que agregar, que tengan muy buena semana y nos vemos en la siguiente. A ponerse fuertes todos y a respetar el plan. No choteen.